queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Cuentos de un pueblo raro, un programa realizado en Sefarad. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en la cuenta de email cuentosdeunpuebloraro@gmail.com y también en nuestra página web. Hoy vamos a contaros el cuento titulado El aprendiz de brujo. Procede de la tradición oral de Europa del Este. El cuento habla de las artes oscuras y de cómo una persona con un gran poder también representa un gran peligro. Para que podáis entender el cuento, necesitáis saber lo que es un talit. Un talit es un manto de oración usado por el pueblo hebreo. Normalmente lo llevan solamente los hombres. Os estoy poniendo una imagen de un talit en el vídeo que estoy grabando para que podáis verlo. El talit tiene franjas horizontales a los lados que recuerdan al hebreo las olas del mar. También tiene en cada una de sus esquinas una serie de flecos, unos hilos con nudos llamados tzitzit, y la kipá es el nombre que se le da al pequeño gorrito redondo que normalmente usan los hebreos en la cabeza. Esta noche el cuento nos viene contado por la preciosa voz de Shirel Méndez. Os dejo ya con el cuento. El aprendiz de brujo. Había una vez un piadoso judío y su esposa que habían intentado durante años tener un hijo. Habían probado todos los remedios conocidos, pero ninguno había tenido éxito. Un día, mientras la mujer estaba comprando en el mercado, escuchó por casualidad una conversación acerca de un poderoso brujo que, según decían, vivía en aquella zona. Se acercó a las personas que estaban manteniendo aquella conversación y ellos le aseguraron que su magia podía lograr cualquier cosa. La mujer les preguntó si esto incluía una cura para la esterilidad y le dijeron que eso era totalmente posible. Cuando la mujer regresó a casa ese día, le contó a su marido lo que había oído. Pero a pesar de que el deseo de tener un niño era mayor en él, no quería pedir ayuda a un brujo. Cualquier persona con un gran poder puede ser también un gran peligro. Pero la mujer desesperada estaba dispuesta a correr el riesgo, así que comenzó a suplicar a su marido día y noche, hasta que éste ya no pudo resistir más y cedió a sus ruegos. El mago vivía en el bosque, y el hombre se dirigió allí con el corazón apesumbrado, porque tenía miedo de las artes oscuras. Sin embargo, puso su confianza en el Eterno, y oró para que el santo, bendito sea, lo protegiese ante cualquier peligro. Cuando finalmente llegó a la choza del brujo, el hombre estaba muy sorprendido, porque se encontró con una pequeña y modesta cabaña que bien podía ser propiedad de cualquier campesino. Esta sencilla casa tranquilizó al hombre, ya que dejaba en evidencia que el brujo no buscaba la ganancia material. Así que el hombre se acercó a la puerta y llamó. Cuando la puerta se abrió, sin embargo, sintió un profundo escalofrío. Ya no se encontraba al pie de una humilde choza, sino en la puerta de un gran palacio, y ante él se encontraba el brujo, vestido con una túnica de seda, que le invitó a entrar. El hombre no podía comprender cómo ese palacio era el más inmenso que había visto jamás, más incluso que el palacio del rey. ¿Cómo era aquello posible? Pero antes que el hombre pudiera reaccionar, el brujo explicó: «No es difícil para un brujo contener el mundo en una cáscara de nuez. Así que imagina lo fácil que es para mí contener un palacio dentro de una choza. Tampoco es difícil para un brujo ver el futuro. Ya sabía que ibas a venir a visitarme. Lo que tú quieres es tener un hijo, ya que ni tú ni tu esposa seréis jamás felices hasta que no tengáis uno. ¿No es correcto?» El hombre se sintió profundamente impresionado, porque el brujo lo sabía todo de antemano, y se puso de pie ante el temor de sus asombrosos poderes. Reconoció
que todo lo que el brujo había dicho era cierto y le pidió ayuda. Entonces la mirada del brujo se endureció y le preguntó al hombre qué le podía ofrecer a cambio. El hombre, que era humilde y de escasos recursos, no sabía qué decir, pues era evidente que él no tenía nada de valor con lo que pagar al brujo. Después de un largo silencio, el brujo dijo: «Escucha, pues, si haces lo que te digo, tendrás un niño. Tienes que criarlo bien, pero cuando el niño cumpla los 10 años, tienes que traerlo aquí y dejármelo durante un año completo. Pasado ese tiempo, podrás venir y llevártelo contigo de regreso». Por un lado, el hombre estaba muy contento al saber que iba a ser padre, pero por otro lado, estaba preocupado por la condición que había puesto el brujo. Sin embargo, también sabía que el brujo no le ayudaría sin esta condición, por lo que acordó hacer todo lo que le había solicitado. El brujo asintió con la cabeza y le dijo al hombre antes de partir: «Solo recuerda, tienes que traerme al chico cuando cumpla los 10 años. Si no lo haces, yo iré a buscarlo y no podrás llevarlo de vuelta». El hombre aseguró al brujo que cumpliría con el trato y se marchó. De vuelta a casa se deleitó con la idea de que pronto sería padre y prestó poca atención a la condición del brujo, ya que parecía algo muy lejano. Naturalmente, la esposa del hombre se llenó de alegría cuando se enteró de la profecía del brujo, y tampoco le dio mucha importancia a la condición del brujo. En lo único que podía pensar era en el niño que pronto tendría en sus brazos. Tal como el brujo dijo, la mujer dio a luz a un hermoso niño, exactamente 9 meses después, y sobra decirlo, rebosaban de felicidad. Lo educaron en los piadosos caminos del judaísmo, y él era la alegría de sus vidas. Los años pasaron rápidamente, y en poco tiempo llegó casi la hora de que el niño cumpliese los 10 años. En ese momento, el hombre recordó la condición que había puesto el brujo y le habló de ello a su esposa. Ella se alarmó al oír hablar de ello, ya que hacía mucho tiempo que lo había desterrado de su mente. Argumentó fuertemente a su marido para que no llevase al niño con el brujo, ya que ella no podría soportar el estar separada de él por un año. El hombre se encontraba en un gran dilema y no podía decidir qué hacer, y, finalmente, no hizo nada. El cumpleaños del niño se acercó, y dado que ninguna decisión se había tomado, el hombre tuvo que contarle a su hijo las condiciones del brujo. Mientras tanto, el malvado brujo miró su espejo y vio que se acercaba el cumpleaños del niño, pero también vio que el padre no se había propuesto llevar al niño como habían acordado, y su ira iba creciendo día a día. El día del cumpleaños, justo al atardecer, cuando comprobó que no habían llegado, el brujo pronunció un poderoso hechizo, y, a lo lejos, en la casa del muchacho, cuando él y su familia acababan de sentarse a cenar, sucedió algo terrible. El chico de repente se desvaneció, y en su lugar apareció un pájaro que voló por toda la habitación, luego salió por la ventana. Aterrorizados, el padre y la madre presenciaron todo esto, y cuando se recuperaron del impacto, cayeron en la cuenta de que el brujo había lanzado un hechizo sobre el niño, convirtiéndolo en un pájaro, y se entristecieron profundamente por la pérdida de su hijo. En cuanto al muchacho, se vio de repente convertido en un ave, volando sin descanso por el bosque, y atraído por una fuerza invisible. Viajó hasta una ventana abierta en una pequeña choza, y se volvió a convertir de nuevo en muchacho, de pie, dentro de un inmenso palacio. Esto había sucedido con tanta rapidez que el niño solo podía creer que se había quedado dormido de alguna manera en la mesa y que estaba soñando. Sin embargo, tuvo la extraña certeza de que no estaba soñando en absoluto y que, de hecho, todas las cosas estaban ocurriendo mientras él estaba despierto. De repente, el brujo apareció de la nada, llamó al muchacho por su nombre y le explicó el trato que había hecho con sus padres para que él pudiera nacer y que tenía que pasar ese año en el palacio.
El muchacho tenía el corazón destrozado ante la idea de ser separado de sus queridos padres durante tanto tiempo, pero cuando el brujo le dijo que al final del año sería libre, el muchacho superó sus temores y aceptó cooperar. Además vio que el poder del brujo era muy grande y que realmente no tenía otra opción. Lógicamente, el niño tenía mucha curiosidad por saber las intenciones del brujo respecto a él. Le preguntó sobre esto, y el brujo le dijo que le iba a enseñar a ser un gran brujo como él, compartiendo el amplio conocimiento que había reunido durante los últimos años, así que le iba a nombrar su aprendiz. Lo que el brujo no le dijo es que tenía la intención de convertirlo en su esclavo de por vida. El muchacho no tenía ningún deseo de estudiar las artes oscuras, ya que prefería pasar sus días en el estudio de la Torá, pero era muy consciente de que no debía enemistarse con el brujo, por lo que aceptó convertirse en su aprendiz. Así fue como el brujo comenzó a revelar, poco a poco, los misterios a su aprendiz, y debido a que el niño prestó mucha atención, comenzó a dominar las artes oscuras mucho antes de lo que el brujo esperaba, y en el transcurso de un año llegó a conocer casi tanto como su amo. El año pasó muy lentamente para los padres del muchacho, pero al fin llegó el momento en que de nuevo era el cumpleaños del niño. Entonces el padre volvió al bosque y se fue a la choza del brujo. El brujo abrió la puerta y cuando vio quién era, lo miró con desdén y dijo: «Veo que has llegado a tiempo, pero no lo hiciste así hace un año. Por lo tanto, está lejos de ser cierto que puedas llevarte a tu hijo contigo». Y a continuación pronunció un conjuro. El niño, que estaba en otra habitación, se transformó de repente de nuevo en un pájaro de plumas negras y con una corona blanca. Pero al mismo tiempo, dos ranas que vivían en un estanque detrás de la casa también se transformaron en pájaros que volaron a través de la ventana abierta. Así es que había 3 pájaros volando en el interior del palacio. El brujo se rió y le dijo al hombre: «Uno de estos 3 pájaros es tu hijo. Dime cuál es e invertiré el conjuro. Si eliges correctamente, lo sabrás muy pronto, pero si te equivocas, te encontrarás en posesión de una rana y tu hijo se verá obligado a permanecer conmigo por el resto de su vida». El pobre padre se asustó al oír las palabras, ya que el destino de su hijo estaba en sus manos. Sin embargo, no tenía manera de saber cuál de las 3 aves era su amado hijo. El niño convertido en pájaro había escuchado las palabras del brujo y se dio cuenta de que su destino pendía de un hilo. Ya hacía tiempo que había comenzado a sospechar que el brujo no tenía ninguna intención de dejarlo regresar a casa. Al principio, el niño convertido en pájaro trató de pronunciar el conjuro para cambiarse a sí mismo de nuevo en niño, pero se encontró que no podía. De alguna manera el brujo le impedía hacerlo. Sin embargo, su pobre padre iba a tener que tomar una decisión en cualquier momento, y el niño estaba desesperado por darle una pista. Así que el niño convertido en pájaro pronunció un hechizo, y los colores de sus plumas cambiaron, no siendo ya solo negro, sino negro y blanco, como las rayas de un talit. Además, la corona de su cabeza se volvió del todo negra, asemejándose a una kipá. Y cuando el padre le echó una última mirada a los pájaros, reconoció la semejanza con la kipá y el talit. Se dio cuenta de que su hijo estaba tratando de enviarle una señal y seleccionó a ese pájaro. Entonces la cara del brujo se puso muy roja y muy enojado pronunció el hechizo que cambió de nuevo al pájaro en chico. No podía entender cómo el hombre había realizado la elección correcta, ya que no había notado el cambio en la apariencia del pájaro, aunque de todas formas no hubiese sabido qué representaba. Así que simplemente pensó que el hombre había tenido un golpe de suerte. Luego habló amargamente diciendo: «Has adivinado correctamente, por lo que el niño es libre de volver con vosotros, pero atención a mi advertencia. El muchacho no puede hacer uso de las habilidades mágicas que le he enseñado». Y con esta advertencia de no utilizar las habilidades mágicas, os dejamos
hasta la próxima semana, donde os contaremos la segunda parte del cuento, donde el aprendiz lucha por su libertad contra el mago. Como ya va siendo habitual, volvemos a poner el libro en su posición correcta y lo dejamos preparado para la próxima vez que quieras venir a visitarnos y a escuchar nuevamente un cuento. Ya sabes que si te ha gustado, te agradecemos si te suscribes aquí en la parte superior de la pantalla. Y si quieres puedes ver otro cuento aquí debajo. Muchas gracias y hasta la próxima.